Cuando nosotros fuimos llamados por el presidente de la República, él nos compartió las inquietudes que tenía con respecto al sector de las telecomunicaciones y nos estableció una ruta a través de la cual, desde su visión, él aspiraba al perfeccionamiento del sector, siempre en aras de levantar el sector y del más caro interés de la nación. Y nos estableció entonces algunos puntos que consideraba él que eran los relevantes que se deberían abordar durante el proceso. Esos puntos se pueden resumir de la siguiente manera. El primer punto era la democratización del espectro radioeléctrico, entendiendo como la universalización de los servicios de telecomunicaciones y facilitar el acceso a todos los hondureños y hondureñas de los mismos. El segundo punto era el fortalecimiento del ente regulador de Conatel, fortalecer las capacidades reguladoras, las capacidades fiscalizadoras, las capacidades de recaudación y las capacidades de desarrollo que debe tener el ente regulador. El tercer punto se constituyó a través de combatir las prácticas de acaparamiento, las prácticas monopólicas y las prácticas que atentaban contra el libre flujo de la empresa en el sector de las telecomunicaciones. El otro aspecto era, ya dicho muy bien por una compañera acá, el apoyo, fortalecimiento e impulso de la producción audiovisual propia nacional, rescatando la hondureñidad y rescatando los valores y los principios del hondureñismo, de la ciudadanía, fortaleciendo la solidaridad, la justicia social con producciones nacionales propias. Y un último punto, no menos importante, era el tratar de armonizar nuestra legislación, armonizar nuestro cuerpo legal con toda una ola y una tendencia de legislaciones de la materia en América Latina. Dadas estas instrucciones por el ciudadano presidente, junto con el presidente Cardona y con el comisionado Jerez, nos dimos a la tarea de iniciar un proceso de estudio de las leyes vigentes y las posibles reformas. A la par de ello, los compañeros de CELIBRE también presentaron una propuesta muy completa en donde no solamente incluían esos aspectos, sino otros también, aspectos como los derechos laborales de los trabajadores del sector de telecomunicaciones, el tema muy fuerte, el tema de la libertad de emisión del pensamiento y las garantías constitucionales sobre el mismo. Es así que el presidente de la República tuvo a bien convocar estos conversatorios, en los cuales pues muy poco puedo decirles porque muchos han estado en todos de ellos. El libre flujo de ideas que se ha dado aquí ha traído nuevos aportes, nuevos acontecimientos y nuevos escenarios sobre los cuales trabajar. De esta manera se estableció una comisión a quien yo quiero agradecer el esfuerzo presentado durante las jornadas de trabajo, a Carlitos de las redes comunitarias, a la abogada Paz, a los compañeros de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, quienes han hecho un trabajo extraordinario, especialmente la abogada Salas, a la ministra propiamente, a los compañeros de CELIBRE, y hemos tratado de un esfuerzo extraordinario de resumir toda esa cantidad de ideas y pensamientos fluidos en este espacio y vaciarlos en una matriz informativa que pueda a la vez vaciarse en la propuesta concreta. Ese resultado de todo ese esfuerzo es el que ha sido leído aquí por los compañeros muy elocuentemente y es producto de todo un esfuerzo institucional, sociedad civil, técnicos, funcionarios públicos y organizaciones no gubernamentales. Los 6 puntos que originalmente fueron planteados por usted, presidente, están recogidos ahí. Democratización, humanización, socialización, fortalecimiento del ente regulador, armonización con las legislaciones de América Latina. Ese ha sido el esfuerzo, concentrarnos en fortalecer la ley marco para que se cumplan esos objetivos inmediatos, amén de que en un presente inmediato o futuro se pueda trabajar otras áreas, como ya se está haciendo con el tema de la libertad de expresión, con el tema de emisión del pensamiento, con el tema de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de los medios. Así que yo quería expresar esto para que estén enterados de que el esfuerzo ha sido de todos, y como el esfuerzo ha sido de todos y todas, ningún resultado posterior puede ser ajeno a este esfuerzo. Así que una vez
terminado este trabajo por parte nuestra y presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional, también debe ser labor de todos y todas vigilar porque en el Congreso Nacional, incidir porque en el Congreso Nacional, procurar porque en el Congreso Nacional se respete el espíritu, forma y fondo de esta propuesta, para que el esfuerzo en realidad rinda los frutos que esperamos. Seguramente todos tenemos el más inconado optimismo en obtener los resultados positivos. Sí, es importante aclarar también que, bueno, la reforma es un primer paso de todo un proceso largo que debe sufrir el sector. Aparte de ello, hay temas muy importantes y estratégicos que aún todavía están en proceso como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la información que fluye a través del Internet y otras plataformas tecnológicas a las cuales todavía nuestro país está dando sus primeros pasos. Y también es importante que tengan claro que no se ha dejado de un lado otros temas importantes como la ley o el proceso de reformas que debe sufrir la ley de emisión de pensamiento, todo un trabajo que hay que hacer ahí, igualmente conjunto, sociedad civil y gobierno. Ya la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos está dando los primeros pasos, hemos sido convocados ya a sesiones de trabajo para ello, e igualmente el tema de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector está siendo abordado y está siendo vaciada la información en instrumentos jurídicos pertinentes y propios. Así que no es que se le ha dado menos importancia a esos temas, solo que había que sacar primero una tarea y luego entrarle a esas otras tareas en las cuales seguramente los aportes de ustedes, compañeros y compañeras, van a ser igualmente valiosos e igualmente considerados y trabajados por el mismo equipo dirigido desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que a nuestro juicio lo hace con una expertise insuperable en esta materia. Yo quiero puntualizar 3 aspectos fundamentales. Número 1, habíamos hablado antes de que se iba a suprimir el concepto de licitación en las frecuencias y que se podía hablar de adjudicación, que en efecto siempre se ha hecho por adjudicación, pero a base de influencia política y a base de poder económico. Entonces, si vamos a seguir con las licitaciones, solo los ricos tendrán derecho a tener frecuencias de radio y televisión. Eso es número 1. Lo número 2 es que veo que hay mucho reglamento ahí que le deja potestad al señor presidente de revocar una frecuencia. No es por congraciarme con usted, pero si usted fuera presidente por más tiempo, no tendría temor porque usted ha permitido un libertinaje que lo hemos venido arrastrando desde hace muchos años, de hace muchas décadas. El problema es que no sabemos quién puede llegar mañana. Puede ser que llegue algún partido y atrás de ese partido esté un dictador y entonces le quite las frecuencias a todo el mundo que no esté de acuerdo con él o que le haga una crítica y que sea intolerante o sea alérgico a la crítica. Esto como punto número 2. Solo una frecuencia, dice, de tele o de radio. Yo había propuesto antes que la ley se llamara no de telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones se refiere a la televisión, mientras que si la ley fuera una ley de comunicación, abarcaría los periódicos, revistas y todo eso, ¿verdad? Porque se trata de comunicar y todo órgano que se dedica a divulgar tiene que estar involucrado, pero si estamos hablando de una ley de telecomunicaciones, estamos hablando solo de televisión, ¿verdad? Incluso ni siquiera la radiodifusión, ¿verdad? Y entonces me pregunto, y aquellos monopolios que tienen 50 emisoras y que tienen 12 o 15 frecuencias de televisión, ¿cómo quedan? La regulación que se hace también para que los que tienen medios de comunicación no inviertan en otras empresas, lo veo muy débil y que contrasta con un principio jurídico que dice que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando la nueva ley favorece al delincuente. Habría que reformar esta ley para aplicarse ese concepto, ¿verdad? Así que, como le digo, tengo varias observaciones, pero como dice usted, pues voy a esperar que me traigan el documento. Nos prometieron que nos iban a traer acá para tener más base en lo que vamos a decir más adelante si se nos da la oportunidad nuevamente. Gracias, señor presidente, por su vocación democrática. Gracias, compañero.
Me ha llamado la atención, presidente y compañeros aquí presentes, el manejo conceptual del artículo 38A, cuando no hay una delimitación, o quién nos podría decir, por ejemplo, en qué momento se afecta, por ejemplo, la vida privada, por ejemplo. Si partimos del concepto de que el hombre en sí, y bien es cierto, tenemos derechos absolutos, como incluyendo el de la libertad de expresión, cuando yo dejo mi vida en mi casa y paso a ser funcionario público, por ejemplo, desde ese momento mi vida cambia, dejo de ser privado y paso a ser público. Y me preocupo por lo siguiente, porque estamos acostumbrados en este país que cada vez que a uno afecta el interés de un funcionario público, en función, valga la redundancia, de su trabajo como funcionario público, alega que en la búsqueda de cómo tratar de callar al periodista o a la prensa, alega que está interfiriendo en su vida privada, por ejemplo. Yo creo que sí debe de haber, por ejemplo, algunas, conceptualmente, una ampliación. ¿En qué momento se podría afectar esto, presidente? Siento que este principio parte de un concepto medio escolástico todavía, con una gran dosis religiosa de la moral, de la vida privada, por ejemplo. A estas alturas, y yo lo he escuchado en algunos medios de comunicación, algunos colegas, que cuestionar las iglesias en general, es atentar contra la moralidad, por ejemplo. Y nos quieren excluir de que quien ejerce o quien lidera esa iglesia, es el líder de esa iglesia, es un ser humano que está expuesto, como cualquiera de nosotros, no solamente a cometer pecados, sino que a infringir la ley. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta dónde? Porque de esto se pueden agarrar muchos, presidentes, en un futuro inmediato, y como decía Gabino Villalobos, a quien yo lo avalo, usted tiene una vocación democrática. Y hay muchos presidentes con vocación democrática, pero imagine usted que retorne Roberto Michetti al poder, ¿verdad? O que venga un dictador similar o igual a este señor, o gente con vocación dictatorial, fascistas. Se agarrarían de esto para callar la prensa. Esto es peligrosísimo. Recuerde que la Declaración de las Naciones Unidas, cuando plantea conceptualmente el problema de la veracidad de la información, yo me imagino a don Edras Amado López ahorita, en este momento, con esta ley y con un dictador, estuviera en las regástulas, porque por todo lo que le ha dicho a algunos líderes de religiosos en este país o de la Iglesia Católica. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, y no creo que sea el reglamento realmente, el reglamento que se puedan aprobar después, el que pueda ampliar conceptualmente estas cuestiones. Esa es una que me preocupa. ¿Hasta dónde es el límite? ¿En qué hilo vamos caminando en eso? Y lo otro, presidente, que me llama la atención, es el problema de las multas. Me parece que hay un principio aquí desigual, no muy equitativo. Cuando dice la aplicación del 3.5% hasta un 5%, por ejemplo, de aquellos que infringen la ley, esta multa. Si usted mira, presidente, aquí hay un montón, es cierto, hay un montón de medios de comunicación que son pequeños, que son los pequeños y que no llegan incluso a tener una facturación, muchos de ellos, para cubrir incluso, presidente, la planilla. Ya lo digo con conocimiento de causa. Gracias, tiene razón, ya me quitaron el tiempo, presidente. Gracias. Solo termino con esto. Entonces me parece que debemos buscar un principio equitativo, hacer una verdadera valoración, ¿verdad? Porque yo le garantizo que en una investigación nos damos cuenta que el 60-70% de los medios llamados independientes no cubren incluso ni las planillas. Hay que tener mucha consideración en eso. Solamente, presidente, me quedo pendiente para una segunda oportunidad.